El martes olía a chile ancho y a fritura vieja. Remedios Aldama lo sabía porque llevaba 20 años respirando ese mismo olor cada vez que pasaba por la entrada de servicio de la terraza del Pedregal, con sus azulejos color crema y su letrero de latón que nadie de la cocina miraba, porque nadie de la cocina tenía tiempo para mirar letreros. Eran las 9:16 de la noche y el turno no terminaba hasta las 11, pero Remedios ya no estaba contando las mesas ni calculando propinas. Estaba sentada en la mesa del personal, la única sin mantel, con un sobre manila doblado en 4 dentro del bolsillo del delantal, y los dedos quietos sobre la fórmica fría. ¿Ya comiste?, le preguntó Tránsito, la lavandera, sin levantar la vista de su teléfono. No tengo hambre. Eso dices siempre, y luego te comes mi pan. Remedios no contestó. Tenía 48 años, 3 venas visibles en el dorso de cada mano y una fatiga que ya no era física, sino de otro tipo, la clase de cansancio que no se va durmiendo. Doña Celia, su madre, había pasado la noche anterior con fiebre y la semana anterior con dolor de cadera y la semana anterior a esa con una tos que el médico del IMSS llamó bronquitis moderada y que Remedios llamaba otra cosa que no puedo pagar. Valentina, su hija de 26 años, había perdido su empleo en la papelería digital el viernes pasado, y el dueño del departamento en Iztapalapa había subido la renta 300 pesos más a partir del 1 del mes siguiente. La carta de renuncia había tardado 4 días en escribirse, no porque las palabras fueran difíciles, sino porque Remedios no había tenido 4 minutos seguidos de silencio para pensar. Se levantó. No lo hizo con dramatismo, lo hizo como se hace todo cuando una ya no tiene nada que demostrar, despacio, con la espalda recta, recogiendo la taza de café vacía porque la costumbre es más fuerte que el dolor. Pensó en buscar al encargado, don Filemón Garza, que a esas horas solía estar revisando el corte de caja en la oficinita del fondo con olor a cigarro apagado. Pensó en entregarle el sobre sin explicaciones, porque las explicaciones a don Filemón nunca servían para nada. Caminó por el pasillo lateral del restaurante, el que separaba la cocina del salón principal, y en ese pasillo, 6 metros exactos de piso de loseta beige, con una mancha oscura en el metro 4 que nadie había logrado quitar en 3 años, fue cuando lo escuchó. Disculpe, no era una voz de cliente regular, era una voz que venía de abajo, de algún lugar en el pecho, grave y sin ornamento. Remedios se detuvo porque algo en ese tono no pedía, afirmaba. Giró. El hombre estaba de pie junto a la mesa 12, la que quedaba junto al ventanal con vista al jardín iluminado. Tenía el saco oscuro ligeramente abierto, corbata aflojada, cabello entrecano peinado hacia atrás con un mechón que se había liberado hacia la frente. Tendría 60 y tantos años. Los ojos eran de un café muy oscuro, casi negro, y en ese momento estaban fijos en ella con una intensidad que no era lujuria ni lástima, sino algo más extraño, reconocimiento. Celestino Urquiza Noriega no supo en qué momento había dejado de escuchar a su socio Leobardo Infante hablar sobre los plazos de entrega del proyecto en Querétaro. Solo supo que había visto a esa mujer sentarse sola en la mesa sin mantel, con el sobre en el bolsillo y los dedos quietos y algo en él, algo que llevaba 3 años dormido desde que Esperanza murió, se había despertado de golpe, incómodo, como quien despierta y no sabe si es de día o de noche. La había visto servir café 2 veces esa noche, sin derramar, sin preguntar si querían más azúcar porque ya lo sabía, con las manos que hacían el trabajo y los ojos que miraban hacia otro lado, hacia un lugar interno donde nadie entraba. Y ahora ella se levantaba, y él sabía sin poder explicarlo que si ella salía por ese pasillo, algo se cerraba para siempre. Disculpe, repitió, esta vez dando un paso. Remedios lo miró, no con temor ni con curiosidad, con el cansancio profesional de quien ha escuchado demasiadas veces esa palabra de demasiadas bocas. ¿Gusta algo más, señor? Sí. Leobardo Infante levantó la vista de su libreta. 2 meseros que cruzaban el pasillo aminoraron el paso sin querer. El hostes junto a la entrada giró la cabeza.
Celestino habló con una voz que no había planeado usar, con palabras que tampoco había planeado decir, pero que salieron enteras y firmes, como si llevaran mucho tiempo esperando. Hoy usted será mi esposa. El silencio que siguió duró 3 segundos exactos. Después, Leobardo tosió. Uno de los meseros chocó el hombro con la jamba de la puerta. Tránsito, que había salido de la mesa del personal a buscar servilletas, se quedó con el rollo en la mano y la boca entreabierta. Remedios no se movió. Miró al hombre durante un tiempo que pareció más largo de lo que fue, y en esos segundos hizo el inventario rápido y brutal que hacen las mujeres que han aprendido a leer el peligro en las situaciones cotidianas. ¿Estaba borracho? No, los ojos eran claros. Era una broma. No había cómplices riéndose. ¿La confundía con otra persona? No, la miraba directamente, sin titubeo. Señor, dijo, con una paciencia que tenía filo. Yo me estaba yendo. Lo sé, respondió Celestino. Por eso lo dije ahora. Remedios sacó el sobre del bolsillo del delantal. Lo sostuvo entre los dedos un momento. Luego, despacio, lo volvió a guardar. No porque el hombre la hubiera convencido de nada, sino porque en 20 años nadie le había dicho esa frase, ninguna frase con esa clase de urgencia. Y la urgencia, cuando viene del lugar correcto, siempre detiene. Tiene 3 minutos, dijo. Estoy de turno. Celestino asintió. Señaló la silla vacía frente a él. Leobardo recogió su libreta con la discreción entrenada de los hombres que han trabajado mucho tiempo con personas poderosas. Me llamo Celestino Urquiza. Tengo una empresa, una mansión vacía, 2 hijos que prefieren no verme y un problema que solo se resuelve con un contrato matrimonial antes del viernes. No le estoy pidiendo amor. Le estoy pidiendo que me escuche. Remedios se sentó, no porque quisiera, sino porque todavía tenía el sobre en el bolsillo y esa noche, por primera vez en meses, algo le decía que quizás había una tercera opción entre aguantar y huir. Afuera, en el jardín iluminado, una bugambilia roja temblaba con el viento del sur. El olor a chile ancho seguía flotando desde la cocina, y en la mesa 12 de la terraza del Pedregal comenzaba algo que ninguno de los dos sabría nombrar hasta mucho después. Iztapalapa, a las 7 de la mañana, tiene un idioma propio. Es el idioma de los tlayudos que alguien fríe en el puesto de la esquina, del camión que frena demasiado fuerte y hace temblar los vidrios, de los niños que gritan nombres a 2 cuadras de distancia y de alguna forma todos saben a quién llaman. Remedios conocía ese idioma de memoria. Lo había aprendido antes de hablar, en los brazos de doña Celia, que a sus 73 años seguía despertándose a las 6, aunque ya no tuviera a nadie a quien darle de desayunar a tiempo. El departamento tenía sala-comedor, 2 recámaras, un baño con la regadera reparada con cinta de aislar y una ventana en la cocina que daba al patio interior donde el vecino del segundo tenía 3 macetas de pasote y un radio de pilas que transmitía noticias desde temprano. Era pequeño y era suyo. Bueno, era rentado, pero llevaba 17 años ahí y eso a veces se confunde con lo mismo. Esa mañana, después de la noche más extraña de su vida, Remedios estaba sentada en la silla más cercana a la ventana, con una taza de café negro y el sobre de renuncia sobre la mesa. Todavía no lo había entregado. Don Filemón no estaba cuando lo fue a buscar y el hombre Celestino le había pedido 48 horas antes de decidir cualquier cosa. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Valentina desde la recámara, sin asomarse todavía, la voz todavía enredada en el sueño. ¿Qué lo iba a pensar? ¿Mamá? ¿Qué? Valentina apareció en el marco de la puerta con el cabello suelto y una expresión que mezclaba preocupación con algo parecido a la risa nerviosa. Un señor rico te pidió que fuera su esposa en el restaurante y tú le dijiste lo voy a pensar. Es que lo estoy pensando. Eso está muy raro, ma. Todo está muy raro, Valentina. Llevamos un mes muy raro. Valentina cerró la boca. Sabía que su madre tenía razón. El viernes había perdido el trabajo por una reestructuración que nadie le avisó con anticipación. Doña Celia llevaba 2 semanas sin poder bajar las escaleras sola, y el casero había metido el avisonota bajo la puerta como si subir la renta fuera lo mismo que avisar del corte de agua.
Doña Celia Aldama era una mujer de 73 años con el cabello blanco recogido en un chongo bajo y los ojos todavía vivos, de color de la tierra mojada después de la lluvia. Esa mañana estaba sentado en su silla junto a la ventana de la sala con una taza de atole en las manos y escuchaba la conversación sin meterse, que era su manera más elegante de meterse en todo. ¿Quién es él?, preguntó cuando hubo silencio. Celestino Urquiza Noriega. Doña Celia frunció los labios hacia adentro. Ese gesto, Remedios lo sabía, significaba que estaba buscando el nombre en algún archivo interno. El de los fraccionamientos, dijo finalmente. Lo vi una vez en el noticiero. Tiene cara de hombre al que nunca le han dicho que no. Sí, dijo Remedios. Esa cara tiene, del otro lado de la ciudad, en las lomas de Chapultepec. Celestino Urquiza desayunaba solo. La mansión tenía 8 recámaras, 4 baños completos, una sala de estar con ventanas del piso al techo y un comedor para 12 personas donde él ocupaba siempre el mismo lugar, la cabecera, porque era donde Esperanza lo había puesto la primera vez que estrenaron la mesa, y él nunca había tenido razones para cambiarse. La señora Ernestina Fuentes, ama de llaves desde hacía 18 años, le dejaba el desayuno a las 8 en punto. Jugo de naranja, 2 huevos a la mexicana, tortillas calientes en servilleta de tela, café de olla. Celestino comía despacio, sin teléfono, mirando hacia el jardín donde el jardinero Abundio podaba los rosales con una paciencia monástica. Pensó en Remedios Aldama, en la manera en que lo había mirado después de que él pronunció aquella frase ridícula nada menos, y sí, lo sabía, había sido ridícula sin retroceder, sin reírse, sin fingir que no lo había escuchado. Solo ese inventario silencioso, esos 3 segundos de evaluación y luego, tiene 3 minutos. 3 años después de que Esperanza muriera de un derrame en una tarde de noviembre, Celestino había aprendido a funcionar. Funcionaba bien, firmaba documentos, presidía juntas, cenaba con socios, revisaba balances, pero había algo, una voz, una presencia, alguien que supiera su nombre y lo pronunciara sin querer algo a cambio, que el dinero no podía comprar y que él, en su orgullo, no había buscado de frente. El problema era real, también. No solo era soledad. Su hijo Rodrigo Urquiza, de 37 años, llevaba meses presionando para que Celestino formalizara el traspaso de acciones antes de su retiro. Y Pilar, su hija de 34, había llegado 2 semanas atrás con un abogado y un documento que, entre cláusulas elegantes, básicamente decía que Celestino debería designar la representante legal de la empresa mientras él se tomaba un descanso bien merecido. Celestino no era tonto, sabía lo que era. Hijos tenían miedo de que se volviera a casar y el patrimonio se dividiera. Si aparecía una esposa real o contractual, las cláusulas que Rodrigo y Pilar querían firmar quedaban suspendidas automáticamente según el fideicomiso que él mismo había creado con Esperanza 20 años atrás. Era un movimiento legal, frío, calculado, pero en la mesa 12 de la terraza del Pedregal, mirando a esa mujer con el sobre en el bolsillo y los ojos de quien ya no le teme a nada porque ya lo perdió todo, Celestino había sentido algo que no había planeado sentir, que quizás no todo tenía que ser frío y calculado. Marcó el número de Remedios, se lo había pedido antes de que ella terminara el turno menos y esperó 3 timbres. Sí, contestó ella, sin nombre, sin buenas noches, solo sí, como quien contesta sin tiempo para ceremonias. Soy Celestino, ya sé quién es. ¿Lo está pensando todavía? Una pausa. Él escuchó de fondo el radio de pilas con noticias, una silla que se movía, la voz lejana de una mujer Mayo R. Mañana a las 10, dijo Remedios, en el café del Parque México. Y llega solo. Celestino miró el jardín. Abundio acababa de terminar con los rosales y limpiaba las tijeras con un trapo doblado. Ahí estaré. Rodrigo Urquiza esa misma noche llegó a casa de su hermana Pilar con una botella de mezcal a medias y las noticias de Leobardo Infante, que le había contado lo ocurrido en el restaurante con la naturalidad de quien no sabe que está incendiando algo.
Pilar Urquiza Noriega tenía 34 años, el cabello negro cortado a la nuca y una manera de escuchar que hacía sentir a la gente que le estaba confesando algo que ella ya sabía. Vivía en un departamento en Polanco con una decoración que costaba más de lo que admitía y una calma que era entrenada, no natural. Escuchó todo sin interrumpir. Después sirvió 2 vasos de mezcal. Una mesera dijo, al fin, sin inflexión: «Eso es lo que dijo Leobardo. ¿La conoces?» «No». Pilar bebió despacio. «Pues vamos a conocerla». Rodrigo miraba el fondo de su vaso con algo parecido a la incomodidad. Era el Mayo R., el heredero oficial, el que había aprendido desde chico que el apellido Urquiza tenía peso y que ese peso se cargaba sin quejarse. Pero había noches como esa en que no estaba completamente seguro de qué lado de la historia era él. «Pilar, no te vayas a pasar». «Rodrigo». Ella lo miró con esa calma entrenada. «Papá tiene 62 años. Lleva 3 solo y acaba de pedirle matrimonio a una desconocida en un restaurante. Alguien tiene que cuidarlo». Era una frase razonable, dicha con una voz razonable. Rodrigo acabó su mezcal y no dijo nada más. Afuera, sobre Polanco, empezaba a caer una llovizna fina que olía a tierra húmeda y a principio de algo. El café El Jarocho del Parque México no era el lugar donde Celestino Urquiza solía reunirse con nadie. Era pequeño, con mesas de madera oscura, tazas sin asas y un pizarrón escrito a mano con los especiales del día. Olía a café recién molido y a canela. La clientela era mixta: estudiantes con laptops, señoras con perros pequeños, algún oficinista que escapaba del corporativo cercano. Celestino llegó a las 9:50 con un saco café sin corbata. Había dudado frente al espejo 10 minutos menos y se sentó en la mesa del fondo porque era la más alejada de la puerta. Pidió un café americano y esperó. Remedios llegó a las 10 exactas. Traía un suéter azul marino, jeans oscuros, los cabellos castaños recogidos en una trenza baja, sin uniforme, sin delantal. Parecía otra persona y al mismo tiempo era exactamente la misma. Esa postura recta, esa manera de evaluar el espacio antes de entrar en él, esos ojos que miraban directo y sin adorno. Se sentó sin darle la mano. Pidió café. Observó, mirando la taza frente a él. «¿Quiere uno?» «Ya pedí en la barra». Una pausa. La mesera trajo el café de Remedios, capuchino. Celestino lo notó, con la taza sostenida con ambas manos, como si el calor fuera lo que importaba y no la bebida. «Explíqueme el problema», dijo Remedios. Celestino lo hizo, sin adornos, porque algo en esa mujer hacía que los adornos parecieran una ofensa. Le explicó el fideicomiso, la presión de Rodrigo y Pilar, la cláusula que establecía que si él contraía matrimonio antes de los 65, los términos del traspaso de acciones se renegociaban desde cero con su participación total. Le explicó que necesitaba una esposa legal, no sentimental, que el contrato duraría 1 año, renovable, que ella recibiría un salario mensual, cobertura médica completa para ella y sus dependientes y una suma fija al término. Remedios escuchó sin interrumpir, con la taza entre las manos y los ojos fijos en algún punto entre la mesa y el rostro de él. Cuando Celestino terminó, ella preguntó: «¿Por qué yo?». La pregunta lo tomó desprevenido. Esperaba negociación, números, condiciones. No esa pregunta tan directa. «Porque la vi levantarse de esa mesa», dijo, después de un momento con todo el peso del mundo encima y sin pedirle nada a nadie. «Y pensé que alguien así no me iba a vender». Remedios lo miró durante un tiempo largo. «Voy a necesitar cobertura médica para mi madre desde el primer día, no al mes, no a los 15 días, desde el día 1. «De acuerdo, voy a necesitar que mi hija tenga acceso a una bolsa de empleo de su empresa. No un trabajo inventado, una oportunidad real. Lo puedo gestionar y voy a seguir siendo Remedios Aldama. No voy a cambiar mi apellido, no voy a fingir que soy otra persona. Y si alguien en esa casa me falta el respeto, me voy sin previo aviso y el contrato queda nulo». Celestino asintió lentamente. «¿Algo más?» «Sí». Remedios dejó la taza sobre la mesa con una firmeza suave.
No quiero que me vuelva a agarrar del brazo sin permiso. Ni en el restaurante ni en ningún lado. Una pausa. Celestino sintió algo que hacía mucho no sentía. Vergüenza honesta, sin cálculo. Tiene razón. Le pido una disculpa. Remedios lo miró un momento más. Luego, asintió una sola vez. Llame a su abogado. El licenciado Absalón Trejo era un hombre de 55 años que llevaba 22 trabajando para la familia Urquiza y que había aprendido que en esa familia las sorpresas llegaban siempre en martes. Aún así, cuando Celestino lo llamó a las 11 de la mañana para pedirle un contrato matrimonial con una mesera del Pedregal, tardó 4 segundos en responder, que para él era equivalente a un grito. ¿Para cuándo, don Celestino? Para el jueves. Otro silencio. Entendido. El contrato tardó 2 días en redactarse. Remedios lo leyó 3 veces ella sola, sin abogado menos, y marcó con pluma roja 4 cláusulas que quería modificar. Absalón Trejo, cuando vio las marcas, levantó la vista hacia Celestino con una expresión que mezclaba admiración con alivio profesional. Sus observaciones son correctas, señora. No soy señora todavía, dijo Remedios. Todavía soy señorita. La firma fue el jueves por la tarde, en una notaría de la colonia Narvarte, con Absalón Trejo y Valentina como testigos. Valentina firmó con una expresión que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. Afuera, en la acera, cuando Celestino se fue con Absalón hacia el estacionamiento, Valentina jaló a su madre por el codo. «Ma, ¿estás segura?» Remedios miró hacia la calle. Un camión pasó haciendo temblar los vidrios de la notaría. Una señora empujaba una carriola con un niño dormido. El sol de la tarde caía en ángulo sobre los edificios de Narvarte y hacía que todo pareciera más real y más irreal al mismo tiempo. «No», dijo Remedios. «Pero tampoco estaba segura de nada de lo que he hecho y aquí seguimos». Valentina no dijo nada. Le tomó la mano un momento, apretó y la soltó. La primera visita a la mansión de las Lomas fue esa misma tarde. Para que Remedios viera su cuarto, insistió Celestino, no compartido menos, y conociera a Ernestina, el ama de llaves, que la recibió con una cortesía exacta, ni fría ni cálida, la cortesía de quien espera ver antes de decidir. La mansión era grande, demasiado grande para 2 personas. Los pasillos tenían el eco de los lugares donde falta gente, y las habitaciones vacías olían a ese tipo de limpieza que es más ausencia que frescura. Remedios caminó por el corredor del segundo piso y se detuvo frente a una fotografía enmarcada. Una mujer de unos 50 años, riendo con los ojos cerrados, en un jardín lleno de luz. «Mi esposa», dijo Celestino. Desde atrás, Esperanza. Remedios la miró un momento. Era bonita. Sí. ¿La quería? Mucho. Una pausa. Remedios asintió una sola vez, como anotando un dato importante, y siguió caminando por el pasillo. Lo que no sabían menos ni ella ni él era que Rodrigo Urquiza había llegado a la mansión esa tarde, antes de ellos, y había pasado 20 minutos hablando con Ernestina, con una voz baja y urgente, y que Ernestina, cuando Celestino y Remedios subieron al segundo piso, había marcado un número en su teléfono y dicho en voz muy baja: «Ya llegó». La primera semana en la mansión de las Lomas, Remedios aprendió 3 cosas. Primera, el silencio de los ricos no es el mismo silencio de los pobres. El silencio de su departamento en Iztapalapa era un silencio vivo, interrumpido cada 3 minutos por el radio del vecino, el camión, los perros, doña Celia moviéndose en su cuarto. Era un silencio que respiraba. El silencio de la mansión era otro tipo, amplio, climatizado, decorado, un silencio que costaba dinero y por eso se sentía vacío de una manera diferente. Segunda, Ernestina Fuentes era más inteligente de lo que parecía y observaba más de lo que hablaba. Tercera, Celestino Urquiza se levantaba a las 5:30 de la mañana, bajaba a la cocina en pantuflas, se preparaba él mismo un café de olla sin esperar a que nadie se lo hiciera menos y se sentaba junto a la ventana del comedor a leer el periódico físico durante 40 minutos exactos, antes de que llegara cualquier empleado. Ese detalle, el café preparado con sus propias manos, las pantuflas, los 40 minutos de silencio elegido,
descuadraba la imagen que Remedios había construido de él en los primeros días, el lunes de la segunda semana. Ella bajó a las 6 porque no había podido dormir. Lo encontró en su lugar habitual, con el café humeante y el periódico doblado en la sección financiera. Celestino levantó la vista. No dijo nada, solo señaló hacia la cafetera con un gesto mínimo. Remedios se sirvió un café. Se sentó en la silla más alejada de él, junto a la ventana lateral. Afuera, el jardín estaba todavía en esa penumbra azul de antes del amanecer, con los rosales apenas visibles y el rocío brillando en las hojas más bajas. Estuvieron 20 minutos sin hablar. Fue el momento más tranquilo de esa semana. Rodrigo Urquiza llegó el martes sin avisar. Tenía la llave de la mansión, siempre la había tenido menos, y entró directamente a la sala, donde Remedios estaba revisando en su teléfono los estudios médicos de doña Celia, que el doctor de la clínica privada había enviado esa mañana. La cobertura médica había entrado en vigor el primer día como estaba acordado, y doña Celia había tenido su primera consulta con un internista de verdad, no del IMSS, y el diagnóstico era más manejable de lo que Remedios temía. Rodrigo tenía 37 años, la altura de su padre, pero el rostro más cerrado, más calculado. Traía un traje gris, sin corbata, y esa manera de moverse por la sala como si todavía fuera suya, menos o como si creyera que pronto lo sería. «Tú debes ser Remedios», dijo, sin extenderle la mano. «Sí», dijo ella, sin levantarse. «Rodrigo, el hijo Mayo R. Ya sé quién eres». Él la miró con esa clase de evaluación rápida que hacen las personas que están acostumbradas a calcular el valor de las cosas. «¿Puedo preguntarte algo directamente?» «Puedes intentarlo». Rodrigo sonrió. Era una sonrisa sin calor. «¿Cuánto necesitas para romper el contrato?» Remedios dejó el teléfono sobre el cojín del sofá. Lo miró durante un momento que duró exactamente lo que ella quiso que durara. «No tengo precio, Rodrigo. Todo el mundo tiene precio. Eso dice la gente que solo ha conocido gente a la que le han puesto precio». El silencio que siguió fue incómodo de una manera que claramente Rodrigo no había anticipado. Recalibró, cambió el tono. «Mira, no te estoy atacando. Solo quiero que entiendas que esta situación es complicada para la familia. Para tu familia menos», corrigió Remedios. «Yo tengo la mía». Rodrigo abrió la boca. La cerró. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo interior blanca, solo con un número de teléfono impreso menos, y la dejó sobre la mesita de centro. Si cambias de opinión, Remedios no la tomó. No la miró. Siguió con los ojos fijos en él hasta que él entendió que la conversación había terminado. Cuando Rodrigo salió, Remedios escuchó pasos en el mármol del pasillo, la puerta principal cerrándose con ese sonido suave y caro de las puertas de madera maciza. Luego recogió la tarjeta con 2 dedos y la tiró al basurero de la cocina sin leerla. Ernestina, que había estado acomodando vasos en la alacena durante toda la escena con una eficiencia que no requería ni un vistazo hacia la sala, esperó a que Remedios saliera de la cocina para sacar el teléfono y escribir un mensaje. Pilar Urquiza leyó el mensaje de Ernestina en su oficina de Polanco y llamó a Lorena Septién 10 minutos después. Lorena Septién tenía 42 años, cabello corto y castaño, y llevaba 12 años trabajando como investigadora privada con una especialidad no declarada en rastreo de antecedentes laborales, familiares y financieros. Pilar la había usado antes para cosas que prefería no documentar. «Necesito todo sobre Remedios Aldama», dijo Pilar. «Todo lo que haya. Pasado laboral, familia, deudas, historial médico si se puede, relaciones anteriores, todo. Plazo, 1 semana, 2, 1:30. Lorena colgó y abrió una nueva carpeta en su computadora. Escribió el nombre con cuidado, letra por letra, como quien empieza a construir algo. Celestino, esa misma tarde, encontró a Remedios en el jardín. Ella estaba de pie junto a los rosales, no tocándolos, solo mirándolos con esa atención quieta que ponía en las cosas cuando creía que nadie la observaba. El sol de las 5 caía lateral sobre el jardín y hacía que el rojo de las flores pareciera más profundo, casi vino. ¿Los cultiva usted?, preguntó Remedios sin girarse, porque había escuchado pasos. «Abundio los cuida», dijo Celestino.
pero lo sembró esperanza. Una pausa. Los que están en la esquina del fondo, dijo Remedios, necesitan más agua. La tierra está demasiado seca. Celestino miró hacia donde ella señalaba. Tenía razón. Sabe de plantas. Mi mamá tenía macetas, epazote, hierbabuena, una bugambilia que nunca terminaba de prender, pero tampoco terminaba de morir. Una pausa breve. Las plantas que no mueren fácil son las que más me gustan. Celestino no respondió de inmediato. Miró los rosales del fondo con esa nueva información, como si hubieran cambiado de significado. Remedios. ¿Qué? Rodrigo vino hoy. Lo sé, yo lo recibí. ¿Qué te dijo? Ella giró por fin hacia él. La luz lateral le daba en el perfil y por un momento Celestino pensó, sin quererlo pensar, que tenía la misma manera de estar en el mundo que Esperanza, sin pedir permiso para ocupar el espacio, sin disculparse por existir. Me ofreció dinero para irme y me quedé, ¿no? Celestino asintió despacio. Le voy a hablar. No hace falta. Remedios se giró de nuevo hacia los rosales. Pero sí hace falta que le diga a Abundio que riegue más los de la esquina. Lo dijo con una naturalidad tan completa que Celestino tardó un momento en reaccionar. Luego, despacio, sin que él mismo supiera exactamente por qué, sonrió. Era la primera vez en 3 años que sonreía en ese jardín. Lo hizo de espaldas a ella, mirando hacia los rosales que Esperanza había sembrado y que ahora Remedios miraba con los ojos de alguien que sabe cuando algo vivo necesita más agua. El escándalo llegó un jueves. No llegó con ruido, llegó en silencio, deslizado entre las páginas digitales de una revista de espectáculos con 3 millones de seguidores en redes sociales, bajo un titular que decía: ¿Quién es la misteriosa novia del empresario Celestino Urquiza? Su pasado oculto revelado. El artículo era corto, apenas 400 palabras, pero estaba construido con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde cortar para que duela más. Decía que Remedios Aldama había tenido un juicio laboral contra un restaurante en Coyoacán 10 años atrás, presentado como si fuera un escándalo de extorsión cuando en realidad había sido una demanda por salarios no pagados que ella había ganado. Decía que su hija Valentina había sido despedida por conducta inapropiada de su último empleo falso. Fue reestructuración con liquidación completa. Y decía, al final, con esa ambigüedad calculada que no es mentira pero tampoco es verdad, fuentes cercanas a la familia Urquiza aseguran que el matrimonio habría sido arreglado con condiciones económicas. Remedios lo leyó en el teléfono sentada en la mesa del desayuno, con el café todavía caliente en la mano y Ernestina fingiendo ordenar cosas en la despensa a 4 metros de distancia. Lo leyó 2 veces, la segunda sin expresión. Luego llamó a Valentina. ¿Ya lo viste?, preguntó su hija antes de que Remedios dijera nada. Sí, ma. Están mintiendo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nada todavía. ¿Cómo que nada? Valentina. La voz de Remedios era quieta, de esa quietud que a veces se confunde con resignación y no lo es. Respira. Llama a tu tía Fernanda si quieres hablar y no contestes comentarios en redes. Colgó, tomó el café, lo terminó. Lo que Remedios no sabía todavía era que esa misma mañana, a 80 kilómetros al norte, en las oficinas de su empresa en Tlalnepantla, Celestino estaba siendo presionado de una manera diferente. El Consejo de Administración de Urquiza Desarrollos tenía 7 miembros. 4 de ellos, los que llevaban más años y más acciones, habían recibido mensajes esa semana de fuentes que no se identificaban, pero que aportaban datos muy específicos sobre la situación matrimonial de Celestino. Y esa mañana, en la sala de juntas con vista a las instalaciones industriales, el licenciado Fuensanta, el consejero más antiguo, había puesto sobre la mesa una propuesta, que Celestino emitiera un comunicado aclarando la naturaleza de su relación con Remedios Aldama para evitar daños reputacionales a la empresa. ¿Qué tipo de comunicado?, preguntó Celestino con una voz plana. Uno que deje claro que la señora Aldama no tiene ninguna injerencia en decisiones empresariales, dijo Fuensanta, menos y que el matrimonio es personal, sin mezcla de intereses. Ya es personal.
Con respeto, don Celestino, la prensa no lo está presentando así. Celestino miró a los 7 rostros alrededor de la mesa. Conocía a todos desde hacía años. Sabía cuáles eran los que Rodrigo había estado llamando en las últimas semanas, los gestos, las pausas, las miradas que se evitaban con demasiado cuidado. «Denme el borrador», dijo a fin. El borrador llegó a manos esa tarde, enviado por correo desde la oficina de Fuensanta. Celestino lo leyó en el coche, con el chofer don Benigno, 60 años, discreto como una piedra, esperando la indicación de arrancar. El comunicado era cuidadoso, profesional, y en su tercera cláusula, entre 2 párrafos de lenguaje corporativo, decía: la empresa aclara que la señora Aldama no forma parte de ninguna estructura de decisión y que el proceso de vinculación conyugal está siendo revisado por asesores legales de la familia. Revisado. Como si Remedios fuera un contrato de arrendamiento con cláusulas pendientes. Celestino dobló el papel y lo metió en su saco. Don Benigno esperó. «Al despacho de Absalón», dijo Celestino. «¿El licenciado Trejo?» «Sí». Don Benigno arrancó. Celestino miró por la ventana el tráfico de Tlalnepantla con los árboles llenos de polvo del verano seco y pensó, durante todo el camino, en cómo había sentido la voz de Remedios esa mañana cuando le informó del artículo. Sin escándalo, sin lágrimas, con esa quietud que era lo más parecido a la dignidad que él había visto en mucho tiempo, y pensó en el borrador doblado en su bolsillo y en los 7 rostros alrededor de la mesa de juntas, y tomó una decisión que al día siguiente lamentaría profundamente. Firmó el comunicado, no el borrador original. Absalón le quitó la cláusula más dura y suavizó el lenguaje, pero quedó una línea que no debía haber quedado. La empresa y la familia Urquiza confirman que la relación con la señora Aldama es de carácter formal y en proceso de consolidación, sin injerencia en asuntos patrimoniales, sin injerencia, como si Remedios fuera un elemento externo, como si la relación fuera un trámite pendiente. El comunicado se publicó el viernes a las 11 de la mañana. Valentina lo vio primero y llamó a su madre con la voz rota de rabia. ¿Ya leíste lo que firmó tu marido? Remedios leyó el comunicado 2 veces. La segunda vez con el teléfono apoyado sobre la mesa, los dedos planos, la respiración controlada. Luego se levantó. Celestino llegó a la mansión a la 1 de la tarde y la encontró en el corredor del 2º piso, con una maleta mediana ya cerrada junto a la puerta de su cuarto y la mirada de quien ya tomó la decisión más importante antes de que nadie llegara a opinar. ¿Remedios? No. Su voz era quieta y definitiva, como una puerta que se cierra sin portazo. No empieces con mi nombre. Necesito explicarte. No necesitas explicarme nada. Ella señaló hacia el teléfono que sostenía. Está todo explicado en ese comunicado. Sin injerencia en asuntos patrimoniales. Eso soy. Un elemento externo que no interfiere. Lo suavizamos. La cláusula original era Celestino. Por primera vez lo llamó por su nombre y él supo, por el tono, que no era intimidad sino cierre. Cuando alguien me falta al respeto, me voy. Eso lo acordamos desde el principio. ¿O ya no recuerda? El silencio del corredor era de ese tipo amplio y climatizado que Remedios había aprendido a odiar en esas semanas. Un silencio demasiado caro para contener algo verdadero. El contrato dice que si te vas sin causa justificada, busca un abogado que te explique si esto tiene causa o no. Ella tomó la maleta. La cobertura médica de mi madre no se cancela. Eso está en el contrato original y no lo toqué. Todo lo demás, hablen con Absalón. Celestino dio un paso hacia ella. No para detenerla, lo recordó a tiempo, sino porque su cuerpo reaccionó antes que su razonamiento. Con ese instinto torpe de los hombres que han aprendido tarde que los errores importantes no se deshacen con un paso. Remedios, cometí un error. Ella se detuvo. No giró. Sostuvo la maleta con ambas manos. Sí, dijo. Y usted sabe cuál fue. No fue el comunicado. Una pausa. El error fue firmarlo, dijo él. El error fue no venir a decirme que lo estaban presionando. El error fue tratar el problema como si yo no existiera, como si bastara con suavizar las palabras y no decirme nada.
Por fin giró. Sus ojos no tenían lágrimas, tenían algo peor, decepción clara, sin adorno. Yo no le pedí que me defendiera, Celestino, solo le pedí que no me borrara. Él no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque las que tenía no eran suficientes y ambos lo sabían. Remedios bajó las escaleras. Ernestina la vio salir desde el pasillo de la cocina y no dijo nada. Don Benigno, que estaba en el garaje, abrió la puerta principal sin que nadie se lo pidiera, con esa discreción de quien visto demasiado en esta casa para sorprenderse de algo más. Celestino se quedó en el corredor del segundo piso, frente a la puerta cerrada, con la fotografía de Esperanza al fondo del pasillo y el silencio más caro y más vacío de todos los que había conocido en esa mansión. Abajo, en la cocina, Ernestina esperó 10 minutos. Luego sacó el teléfono, pero esta vez no llamó a Pilar, llamó a su hermana, que vivía en Tepito, y le dijo que no podía cenar el domingo, y mientras colgaba sintió, por primera vez en muchas semanas, que algo en lo que había estado haciendo no estaba bien. No era todavía arrepentimiento, era solo una incomodidad pequeña, del tamaño de una semilla, que a veces es suficiente para que algo cambie. Iztapalapa olía igual que siempre. Remedios lo agradeció. Necesitaba algo que oliera igual que siempre. Llegó al departamento a las 3 de la tarde con la maleta mediana y una fatiga que era de otro tipo a la del restaurante. Más honda, más hacia adentro. Doña Celia la vio entrar desde su silla junto a la ventana y no preguntó nada. Solo dijo, «Hay frijoles en la estufa. Gracias, mamá. Están con epazote, como te gustan». Remedios dejó la maleta en su cuarto. Se cambió de ropa. Se sentó a la mesa y comió los frijoles con tortillas recalentadas en el comal. No eran los frijoles de la mansión. Los de la mansión eran de una olla de diseñador que costaba más que su renta, pero eran los frijoles de su vida, con ese sabor exacto de lo familiar que no necesita ser perfecto para ser suficiente. Valentina llegó a las 6 con tamales de la señora Concha del puesto de la esquina y una expresión que mezclaba la rabia sostenida con el alivio de tener a su madre de regreso. «¿Cómo estás?», preguntó, sentándose frente a ella. «Bien, no tienes cara de bien, tengo cara de cansada». «No es lo mismo». Valentina le pasó un tamal. Comieron en silencio un momento. «¿Y ahora qué?», preguntó la hija. «Ahora doña Celia tiene cobertura médica. Eso no se cancela». Remedios abrió el tamal con cuidado. «Y yo busco trabajo. ¿En el restaurante? No sé todavía». Valentina asintió despacio. No dijo lo que pensaba, que quizás había algo más en su madre que orgullo herido, que quizás ese hombre le importaba más de lo que ella admitiría, porque había aprendido desde chica que con Remedios Aldama las verdades que ella no estaba lista para decir no servían de nada dicho desde afuera. Doña Celia esa noche se asomó al cuarto de Remedios antes de dormir. La encontró sentada en la orilla de la cama con el teléfono apagado sobre las rodillas y los ojos mirando hacia ningún lado, con esa expresión que doña Celia conocía desde que Remedios tenía 12 años y se enteró de que su padre no volvía. «¿Lo quieres?», preguntó doña Celia sin rodeos. «No lo conozco suficiente para quererlo». Eso no contestó lo que pregunté. Remedios miró a su madre. Una pausa. «No lo sé todavía», dijo, al fin. «Eso es más honesto». Doña Celia asintió. «¿Sabes qué me dijo el doctor Mendívil esta semana? Que con este tratamiento tengo muy buen pronóstico». Una pausa. «Ese tratamiento lo paga ese hombre». «Lo sé, mamá. Solo lo menciono». «Ya lo mencionaste». Doña Celia sonrió apenas, esa sonrisa de quien dice lo que quería decir sin necesidad de que le den la razón en menos, y salió del cuarto dejando la puerta entreabierta como siempre. Celestino llamó al día siguiente. Remedios vio el nombre en la pantalla y dejó que timbra 3 veces antes de contestar. «Buenas tardes», dijo él. «Buenas tardes». Un silencio. Celestino estaba, por el sonido de fondo, en algún lugar exterior. Remedios imaginó el jardín, los rosales, la penumbra azul de las 6 de la tarde en las lomas. «Quiero pedirte una disculpa», dijo él, sin preámbulo, no de abogado a abogado, de persona a persona. «La escucho».
Cometí el error que me dijiste. Te borré del problema en lugar de incluirte. Y lo hice porque llevo décadas resolviendo los problemas de esta empresa sin consultarle a nadie. Y no supe hacer otra cosa. Eso no es excusa. Es una explicación y no es suficiente. Remedios no respondió de inmediato. Afuera, en la calle, el camión de la basura hacía su ronda con ese chirrido característico y los gritos del ayudante anunciando el paso. «¿Qué quiere usted de mí, Celestino?», preguntó, con una voz que ya no era cierre sino algo más abierto, más cauteloso. «Que regreses, no por el contrato». Una pausa. «Bueno, también por el contrato, pero no solo por eso». Otro silencio, más largo. «Necesito tiempo», dijo Remedios. «¿Cuánto?». «No sé. Tiempo». Celestino no protestó, no negoció, solo dijo, «De acuerdo», y colgó. Remedios se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada, escuchando el chirrido del camión de basura alejarse por la calle, con esa sensación extraña de que algo seguía moviéndose, aunque nadie hubiera dicho todavía a dónde. Fue esa misma semana cuando doña Celia tuvo la crisis. Era un miércoles a las 2 de la madrugada. Remedios la escuchó quejarse desde su cuarto, un sonido bajo, contenido, el tipo de queja de quien ha aprendido a no molestar menos, y cuando entró la encontró con el rostro contraído de dolor y la mano apretada contra el pecho. «El pecho, mamá». «La cadera», susurró doña Celia. «Pero también me siento muy mal». Valentina llamó a la ambulancia. Remedios se vistió en 2 minutos y fue con su madre al hospital más cercano, que era del IMSS, porque el seguro privado cubría la clínica del doctor Mendívil, pero no las urgencias nocturnas de ese sector. En la sala de espera, bajo la luz fluorescente de las 2 de la mañana, Remedios esperó con las manos juntas y la espalda recta y los ojos mirando hacia la puerta de urgencias con esa concentración quieta de quien reza sin palabras. Valentina llegó 20 minutos después. Se sentó junto a su madre. No dijeron nada durante un rato. Luego Valentina preguntó en voz baja, «¿Lo vas a llamar?». «No», dijo Remedios. «Ma, todavía no». Valentina cerró la boca. Lo entendió. Había cosas que Remedios Aldama hacía sola, no porque no tuviera a nadie, sino porque llevar 48 años aprendiendo a no necesitar lo que no estaba segura de tener era un hábito demasiado profundo para abandonarlo en una sala de urgencias a las 2 de la madrugada. Pero mientras esperaba, con las manos juntas y la espalda recta, pensó en el jardín de las lomas, en los rosales del fondo que necesitaban más agua, en los 40 minutos de silencio elegido junto a la ventana del comedor antes del amanecer, y pensó, sin quererlo pensar del todo, que quizás el problema no era que Celestino Urquiza fuera un hombre difícil, el problema era que ya no le era indiferente. Lorena Septién tenía un método. No era un método espectacular, no tenía cámaras ocultas ni contactos en la Policía Federal, ni acceso ilegal a bases de datos. Bueno, acceso completamente ilegal no. Lo que tenía era paciencia, un sentido muy afinado para encontrar inconsistencias en lo que la gente decía sobre otras personas, y 12 años de haber aprendido que la verdad sobre alguien casi siempre estaba en los márgenes, en los documentos que nadie archivó bien, en los testimonios de quienes no eran los protagonistas, en los detalles que los contratantes nunca pensaron que importarían. Llevaba 3 semanas investigando a Remedios Aldama cuando encontró algo que no había buscado. Fue en los registros del juicio laboral del restaurante de Coyoacán que Pilar le había dado como punto de partida porque creía que ahí había algo sucio. No lo había. El juicio era exactamente lo que parecía, una demanda legítima, ganada legítimamente, con un laudo que le había dado a Remedios 17,000 pesos en salarios vencidos y que el restaurante había pagado sin mayor protesta. Pero en los archivos del mismo tribunal, Lorena encontró otro documento, uno que nadie le había pedido que buscara, un registro de sociedad anónima fechado de hace 4 años con el nombre de Pilar Urquiza Noriega como socia mayoritaria de una empresa de gestión de activos. Y entre los activos gestionados figuraba una participación minoritaria en 3 fraccionamientos de la empresa de su padre que Celestino no había autorizado transferir.
Lorena leyó el documento 2 veces. Luego abrió una carpeta nueva en su computadora, no la carpeta de Remedios Aldama, una carpeta nueva. Había algo más que Lorena encontró esa semana, por caminos distintos. Ernestina Fuentes, el ama de llaves de la mansión, había trabajado antes de Las Lomas, antes de la familia Urquiza, en una agencia de colocación de personal doméstico que tenía como uno de clientes frecuentes a Pilar Urquiza. No era un dato explosivo, pero cuando Lorena lo cruzó con la fecha de contratación de Ernestina en la mansión, menos 9 meses después de que Pilar se convirtiera en cliente de esa agencia menos, y con el hecho de que Ernestina tenía el número personal de Pilar guardado en su teléfono desde antes de que Celestino contratara a alguien para investigar a Remedios, la imagen empezaba a tener una geometría diferente. Lorena estuvo 2 días sin llamar a Pilar. El tercero llamó a Remedios. Había conseguido su número a través de los registros del caso laboral, donde Remedios había sido su propia representante sin abogado, con la dirección de su departamento en Iztapalapa y un número de teléfono que seguía activo. ¿Señora Aldama? Sí, me llamo Lorena Septién. Soy investigadora privada. La contrató Pilar Urquiza para buscar algo en su contra. Una pausa. No encontré nada, pero sí encontré otras cosas, y creo que usted debería saberlas. El silencio del otro lado duró 4 segundos. ¿Por qué me lo dice a mí y no a su cliente?, preguntó Remedios. Era exactamente la pregunta correcta. Lorena la había anticipado y la respuesta era honesta, aunque incómoda, porque hay cosas que uno puede seguir haciendo y cosas que ya no. Y lo que encontré sobre Pilar Urquiza no es de las que puedo seguir guardando tranquila. Otro silencio. ¿Dónde quiere que nos veamos? Se encontraron al día siguiente en el mismo café El Jarocho del Parque México, donde Remedios y Celestino habían firmado el inicio de todo. Lorena llegó con una carpeta delgada y una expresión de quien dormido mal, pero ha dormido con la conciencia menos pesada. Era una mujer directa, de esas que te miran a los ojos sin performance, y Remedios lo agradeció. La información era técnica pero clara. La participación no autorizada en los fraccionamientos, los registros de la agencia de colocación, la conexión entre Pilar y Ernestina, que antecedía el matrimonio por años, y menos lo más importante, una serie de correos electrónicos que Pilar había enviado a miembros del Consejo de Administración en los últimos 6 meses, sembrando dudas sobre la capacidad de juicio de Celestino, preparando el terreno para una declaración de incapacidad parcial que le permitiría asumir el control de la empresa. Remedios leyó cada documento con cuidado, sin prisa. Cuando terminó, cerró la carpeta y la empujó suavemente hacia el centro de la mesa. ¿Hay copias? Sí. Están en un lugar seguro. ¿Cuánto cuesta esto? Lorena negó con la cabeza. Nada. Ya cobré por el trabajo que hice para Pilar. Esto es lo que encontré de más. Una pausa, y les devolveré lo que me pagaron. Con intereses si hace falta. Remedios la miró durante un momento. Luego asintió una vez. Necesito que me dé unos días antes de que esto llegue a Celestino. Necesito hablar con él primero. De acuerdo. Afuera, sobre el Parque México, los árboles empezaban a moverse con el viento del mediodía. El café en la taza de Remedios se había enfriado, pero ella lo tomó igual, hasta el fondo, con esa manera de no desperdiciar lo que todavía sirve aunque ya no esté en su mejor momento. Valentina encontró a su madre esa tarde con la carpeta de Lorena sobre la mesa de la cocina y una expresión que ella reconoció. No era rabia, no era miedo, era esa concentración de quien está calculando el movimiento correcto. ¿Qué es eso? Información. ¿Sobre quién? Sobre por qué Pilar Urquiza necesitaba que yo me fuera de esa casa. Valentina se acercó. Remedios le explicó en resumen, sin dramatismo, sin adorno, con la misma economía de palabras que usaba para todo lo importante. Valentina escuchó. Al final dijo, ¿y ahora vas a regresar? Todavía no. Remedios cerró la carpeta. Primero necesito hablar con él, cara a cara, no por teléfono. ¿Le vas a avisar que vas? No. Una pausa. Pero llevo 3 semanas pensando en los rosales del fondo del jardín, los que necesitaban más agua. Valentina la miró. Mamá,
¿Qué? Nada. Una sonrisa pequeña, controlada. Nada que no supiera ya. Doña Celia, que había escuchado todo desde su silla junto a la ventana con el radio de pilas en volumen bajo, dobló las manos sobre el regazo con esa serenidad de quien vivido suficiente para saber cuándo algo está tomando el camino correcto. Aunque el camino todavía sea largo, la confrontación no fue planeada, o sí fue planeada, pero no por Celestino. Y eso, el hecho de que no fuera él quien eligió el momento, fue quizás lo más importante. Fue un sábado por la tarde. Pilar había llegado a la mansión con Rodrigo, convocados por un mensaje de Celestino que decía, simplemente, necesito hablar con ustedes, hoy a las 5, sin más, sin el tono suave de los mensajes que él solía mandarles, ese tono de padre que pide en lugar de exigir. Llegaron juntos, con la solidaridad calculada de los hermanos que se necesitan más por estrategia que por afecto. Pilar traía un vestido gris, Rodrigo el saco de siempre. Los dos con esa postura de quien viene a una reunión que cree que controla. Celestino los esperaba en la sala grande, de pie, frente a la ventana, con el jardín detrás, sin saco, con los brazos cruzados y una expresión que ninguno de los dos le había visto antes. No era enojo, era algo más difícil de leer. Era la expresión de quien ya terminó de calcular y está listo para hablar con la verdad completa. Sobre la mesa de centro había una carpeta. Pilar la vio y algo en su postura cambió. Apenas, como una corriente que pasa por debajo de la superficie. Siéntense, dijo Celestino. Se sentaron. ¿De qué se trata esto, papá?, preguntó Rodrigo, con un tono que intentaba ser casual y no lo era. De varias cosas, dijo Celestino. Voy a hablar y ustedes van a escuchar. Después hablan lo que quieran. Abrió la carpeta. Lo que siguió duró 40 minutos. Celestino habló de los fraccionamientos primero, la participación no autorizada de Pilar, los documentos, las fechas. Habló sin alzar la voz, con esa cadencia plana de quien tenido tiempo de procesar la rabia, y lo que quedó fue algo más frío y más permanente. Pilar intentó interrumpir 2 veces. Celestino la detuvo con un gesto de la mano no agresivo, solo definitivo, menos, y continuó. Habló de Ernestina, del número en el teléfono, de la agencia de colocación, de los correos al consejo de administración. Rodrigo, en algún momento de ese cuarto de hora, dejó de mirar a su padre y empezó a mirar a su hermana con una expresión que Celestino notó. No era sorpresa completa. Era la expresión de quien sabía algunas cosas y no sabía otras, y estaba recalculando en tiempo real qué tanto había participado y qué tanto había sido usado. Pilar, dijo Celestino cuando terminó con los documentos. Llevo 3 años pensando que lo que hacías era protegerme, que la presión para firmar el traspaso, para nombrar representante legal, era porque te preocupabas. Una pausa. No era eso, papá, era miedo al dinero. Su voz no tenía acusación, tenía algo peor, comprensión. Y yo lo permití porque no quería ver lo que estaba viendo, porque después de que murió tu madre, fue más fácil creer que me querían que aceptar que me estaban administrando. El silencio que siguió fue de un tipo que solo existe cuando la verdad entra en una habitación sin que nadie la haya invitado, denso, sin escape, sin elegancia posible. Pilar no lloró, no era de las que lloran en público, pero algo en sus manos, la manera en que las apretó sobre sus rodillas, decía que adentro había algo que se estaba rompiendo, aunque ella todavía no supiera si era orgullo o culpa o ambas cosas mezcladas. Yo solo quería que no te equivocaras, dijo al fin, con una voz más baja de lo habitual. Ya sé que tú crees eso, dijo Celestino, y por eso esto va a tener consecuencias legales, pero no va a destruir la familia. Lo que pase con los fraccionamientos lo va a resolver Absalón con un acuerdo. Los correos a consejo también. Se detuvo. Pero lo de Ernestina y lo del artículo y lo de intentar comprar a Remedios con Rodrigo de mensajero, eso no se resuelve con un abogado. Rodrigo abrió la boca. Yo no sabía lo de Ernestina, dijo. Lo sé. Tampoco sabía lo de los fraccionamientos. Lo de Remedios, sí, te lo confieso. Creí que era lo correcto. Celestino lo miró durante un momento. ¿Por qué creíste que era lo correcto, Rodrigo? Una pausa. Rodrigo bajó la vista.
porque tenía miedo de perderte. Su voz tenía una textura que ninguno de los dos recordaba haberle escuchado antes. No el dinero, papá. Tú, después de mamá, tú eres lo único que todavía... Se detuvo, recalibró, no sé explicarlo mejor. Celestino lo miró durante un tiempo largo. No dijo nada, pero algo en su postura se aflojó. Apenas, como cuando una tensión que llevas cargando tanto tiempo que ya no la reconoces como tensión, de repente se libera un poco. Eso debiste haberme dicho hace 3 años, dijo al fin. Tú tampoco nos dijiste que estabas solo. Otra pausa, más larga. Pilar miraba el jardín por la ventana. Rodrigo miraba propias manos. Celestino miraba a hijos con esa mezcla de cansancio y amor que solo tienen los padres que se equivocaron pero no dejaron de querer. Vamos a arreglar lo que se puede arreglar, dijo Celestino, y lo que no se puede, vamos a aprender a cargarlo de otra manera. Los 3. Era una frase incompleta. No resolvía nada todavía, pero era el primer sonido honesto que esa familia había producido en mucho tiempo. Y a veces eso es suficiente para que algo empiece. Ernestina renunció esa misma tarde antes de que Celestino tuviera que pedírselo. Entró al estudio donde él se había quedado después de que Pilar y Rodrigo se fueron y puso sobre el escritorio un sobre con su carta de renuncia. No dijo nada. Celestino tampoco. Luego, ella recogió cosas en silencio, con la misma eficiencia discreta con que había hecho todo en esa casa, y salió por la puerta de servicio. La mansión quedó más silenciosa que nunca. Celestino estuvo un rato sentado en el estudio, mirando el jardín desde la ventana, los rosales del fondo, los que Remedios había señalado que necesitaban más agua, menos brillaban en el atardecer con las flores abiertas. Abundio los había regado. Celestino tomó el teléfono y marcó el número de Remedios. No contestó. Dejó un mensaje de voz, corto, sin adornos. Ya sé todo. Ya hablé con ellos. No te pido que regreses por el contrato. Te pido que vengas cuando quieras, si quieres, y que hablemos, como personas, nada más. Colgó. Esperó. Remedios escuchó el mensaje a las 8 de la noche, sentada en la orilla de su cama en Iztapalapa, con el teléfono sobre las rodillas. Lo escuchó 2 veces. La segunda vez prestó atención a la voz, no a las palabras, que ya las sabía, a la voz, al lugar desde donde hablaba. Había una diferencia entre la voz de Celestino en el restaurante esa primera noche, esa voz firme, de pecho, que afirmaba sin pedir menos, y esta voz del mensaje, también firme, pero diferente, sin la armadura, con algo adentro que no había estado antes, o que él no había dejado salir antes. La voz de alguien que ha tenido 48 horas muy difíciles y no las está escondiendo. Remedios dejó el teléfono sobre la cama, fue a la cocina, le preparó el atole de la noche a doña Celia, lavó los 2 vasos, acomodó las sillas, luego volvió a su cuarto, recogió el teléfono y escribió un mensaje de texto. Mañana a las 10, en el jardín. Tengo que ver si regaron los rosales del fondo. Lo envió. 3 minutos después, Celestino respondió. Ahí estaré. Llegó a las Lomas a las 10 menos 5. Don Benigno abrió la puerta del garaje sin sorpresa, con esa tranquilidad de quien visto demasiado en esta casa para que algo lo desestabilice, y la saludó con un gesto de la cabeza que tenía más respeto del que habría tenido hace un mes. Celestino estaba en el jardín, no esperándola junto a la puerta, no en el corredor con postura de recibimiento. Estaba en el fondo del jardín, junto a los rosales que ella había señalado semanas atrás, con las manos en los bolsillos del pantalón y una camisa azul sin saco, mirando las flores con la atención de quien está aprendiendo a mirar algo que siempre estuvo ahí. Remedios caminó por el sendero del jardín despacio, olía a tierra húmeda y a flores que acababan de ser regadas. La mañana tenía esa claridad del DF en los días que no hay smog, una claridad que hace que los colores parezcan recién lavados. Celestino la escuchó llegar, pero no giró hasta que ella estuvo a 2 metros. Les pusieron agua, dijo Remedios, mirando los rosales. Abundio los riega cada mañana desde que lo dijiste. Están mejor. Sí, un silencio, no del tipo climatizado y amplio de la mansión, otro tipo. El silencio de 2 personas que han dicho ya lo más difícil y están eligiendo qué decir ahora,
Quiero pedirte una disculpa completa, dijo Celestino, no la de teléfono, la de verdad. La escucho. Él la miró de frente, sin preparación de abogado, sin los gestos del hombre de negocios. Cometí el error que más daño hace en este tipo de situación. Te traté como si el problema fuera mío y tú fueras el contexto. Firmé ese comunicado porque tenía miedo del consejo y no supe hacer otra cosa. Y en lugar de traerte el problema para resolverlo juntos, lo resolví solo y a tu costa. Eso estuvo mal. No hay versión en la que no haya estado mal. Remedios lo miró durante un momento. ¿Ya terminó? Casi. Otra pausa. Llevo semanas pensando en qué tipo de arreglo te propongo para que regreses, y la única conclusión a la que llegué es que no quiero arreglarlo. Quiero hacerlo diferente. Sus palabras eran lentas. Del tipo que ha sido pensado antes de ser dicho. No te estoy pidiendo que me quieras. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de que esto sea algo real, lo que sea que eso signifique para ti. Un pájaro cruzó el jardín de un árbol al otro. Las flores de los rosales se movieron con el viento ligero. Remedios respiró una vez lento. Tengo condiciones, dijo. Las escucho. No vivo aquí como decoración. Si hay un problema que me involucra, me informas antes de firmar cualquier cosa. Eso no es negociable. Entendido. Mi familia sigue siendo mi familia. Mi madre, Valentina, mis prioridades. Eso no cambia porque yo esté aquí. No lo esperaba de otra manera. Y esta casa necesita más gente. Remedios miró hacia la mansión con esa evaluación directa. No empleados silenciosos que me espían. Gente que viva aquí con sentido. Una pausa. Mi madre podría estar mejor atendida con acceso a esta clínica privada si viviera más cerca. No aquí necesariamente, pero más cerca. Celestino la miró. ¿Está proponiendo que busquemos un departamento cerca para su madre? Estoy diciendo que si voy a llamar a esto un hogar, tiene que poder serlo, no solo para mí. Él asintió despacio. ¿Algo más? Remedios lo miró. Una pausa que duró exactamente lo que necesitó durar. Sí. Su voz cambió. Se volvió un poco más quieta, más hacia adentro. No sé si lo que siento por usted es lo que usted siente por mí. No lo sé todavía, pero sé que cuando estaba en esa sala de urgencias con mi mamá a las 2 de la mañana y no lo llamé, no fue porque no quisiera, fue porque todavía tenía miedo de necesitar algo que no estaba segura de tener. Celestino escuchó esas palabras con la atención de quien sabe que lo que está escuchando es lo más importante que he escuchado en mucho tiempo. ¿Y ahora? Preguntó con voz baja. Ahora estoy aquí, dijo Remedios. Sin contrato, sin sobre en el bolsillo, solo estoy aquí. El sol de las 10 de la mañana caía directo sobre el jardín y hacía que las flores rojas de los rosales parecieran encendidas desde adentro. Celestino extendió la mano, despacio, con la pregunta implícita. Remedios la miró un momento, esa evaluación breve, honesta menos, y luego la tomó. No fue un gesto romántico de telenovela, fue algo más simple y más difícil. Dos personas eligiéndose con los ojos abiertos, sabiendo el peso de lo que cada quien cargaba, sin fingir que era fácil. Lo que siguió tomó tiempo. Las cosas reales siempre toman tiempo. Pilar y Celestino tuvieron conversaciones difíciles. A lo largo de semanas, que a veces terminaban bien y a veces no, pero terminaban con la puerta abierta, que era más de lo que habían tenido en años. Rodrigo empezó a venir a cenar los domingos solos él y su padre al principio, luego Remedios también. Luego Valentina algunas veces menos, y en esas cenas había silencios incómodos y también momentos de risa inesperada, que es la única clase de risa que vale la pena. Valentina encontró trabajo en una empresa de comunicación digital a través de los contactos de Celestino. Un trabajo real que ella ganó con su propio currículum, y se lo dijo a su madre con una mezcla de orgullo y alivio que Remedios reconoció como suya propia, heredada. Doña Celia se mudó a un departamento en la colonia del Valle, a 20 minutos de Las Lomas, con vista a un parque y macetas en el balcón, epazote, hierbabuena y una bugambilia que tardó 3 meses en prender, pero finalmente prendió. El doctor Mendívil la veía cada mes y el pronóstico, dijo,
Era muy bueno. Lorena Septién devolvió los honorarios a Pilar, con un correo corto y sin drama. Luego, cerró esa carpeta y abrió nuevos casos con la tranquilidad de quien ha tomado la decisión correcta, aunque no fuera la más conveniente. Ernestina Fuentes consiguió trabajo en otra casa, en Coyoacán, con una señora viuda que le pagaba puntual y no le pedía que espiara a nadie. Un martes de finales de octubre, Celestino y Remedios cenaron en la terraza del Pedregal, no en la mesa 12, esa la dejaron libre, como si fuera un lugar histórico que merecía respeto. Eligieron una mesa pequeña junto al ventanal del jardín, con la bugambilia roja visible a través del vidrio y el olor a chile ancho flotando desde la cocina. Exactamente igual que siempre. La mesera que los atendió era joven, con el mismo uniforme que Remedios había llevado 20 años, y tenía esa postura recta y esa mirada que va hacia otro lado, hacia un lugar interno donde nadie entra. Remedios la observó un momento. ¿Qué miras?, preguntó Celestino. Nada, dijo Remedios, y luego, más suave, a mí, hace un año. Celestino miró a la mesera y luego a Remedios. ¿La conoces? No, pero la reconozco. Pidieron café de olla y tamales de rajas, que era lo que Remedios siempre había querido pedir en ese restaurante, pero nunca había podido porque era lo que se ofrecía a los clientes, no a los que servían. Comieron despacio, hablaron de cosas pequeñas y de algunas grandes, de la ciudad que se veía a través del ventanal con luces y su tráfico y su caos que nunca para. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo planificara, Celestino dijo: «Gracias». ¿Por qué? Por no irte esa noche. En el pasillo, Remedios lo miró. «Me quedé 3 minutos», dijo. «Por curiosidad, no por usted. Ya sé». Una pausa. «Me alegra que fueras curiosa». Afuera, la bugambilia roja temblaba con el viento del sur, igual que la primera noche. El olor a chile ancho y a fritura vieja flotaba desde la cocina, idéntico a sí mismo, como si el tiempo pudiera tener un olor, y ese olor fuera siempre el mismo, aunque todo lo demás cambiara. Remedios tomó su café, lo sostuvo con ambas manos por el calor. Era el mismo gesto que Celestino había notado la primera noche, la taza sostenida como si el calor fuera lo que importaba y no la bebida. Pero esta vez no lo observaba desde lejos, calculando si debía cruzar un pasillo. Esta vez estaba al otro lado de la misma mesa, con su propio café enfriándose porque había estado mirándola demasiado tiempo para acordarse de tomarlo. Y eso, ese detalle pequeño, ese café frío, era quizás la cosa más real que había ocurrido en todo este tiempo. ¿Hubo algún momento en la historia en que sentiste que Remedios debía quedarse o irse? Cuéntame en los comentarios cuál fue el capítulo que más te movió. Y si conoces a alguien que también lleva el peso del mundo con la espalda recta y sin pedir nada, comparte esta historia con esa persona.